hay que hacer, María José, otro día durante la publicidad dejar alguna camarita encendida, porque está interesante nuestro coloquio también personal. Esperemos que se lo estén pasando bien y que participen también a través de las redes sociales, como acostumbramos a decirles, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra página web. Encantados de recibir ahí sus opiniones y de compartirlas también con el resto de espectadores de la televisión de los riojanos. Antes de regresar al tema económico, vamos a rescatar unas declaraciones que ayer desde la CEPAR, desde la patronal que aglutina a las empresas de la construcción en La Rioja, quisieron alertar. Ojo, que los precios están subiendo de acero, de madera, de todo, en las materias primas, no llegan muy tarde y podemos tener un problema no a largo plazo, a corto. Puedo contar que estaba arriba preparando la nota de prensa y de otra asociación me dicen que, por ejemplo, les están diciendo que hay problemas con bebidas alcohólicas, con el Seagrams, con el Beefeater, que no hay. No, es que al final no llegan las cosas, o sea, es una cosa increíble, vuelvo a repetir. Antes el retraso podía ser que un camión se ha perdido, que si se ha roto, que si tardaba en una semana, pero que es que ahora no te lo sirven en tiempo, cada uno tiene un precio, o sea, son cosas que ni nosotros mismos nos dábamos cuenta de que podrían pasar. Pero es que están pasando, pero es que además están pasando en un montón de cosas. Además, yo quiero aquí hacer una reflexión. España está en el hemisferio norte y en el hemisferio norte empieza el invierno ahora. Y cuando empieza el invierno es cuando se necesitan los carburantes, se necesita el gas, se necesita el petróleo. Entonces creo que esto puede ser un problema pero muy serio. Vamos a terminar esta ronda de opiniones contigo, José María, que me apetece por lo menos acabar con una visión optimista o esperanzadora del panorama. Así que, Pedro, María José, tú ya lo decías, lo apuntabas hace un instante, ¿no? Que te lo han dicho empresarios, no de Chicago ni de exactamente, Hong Kong. No grandes multinacionales, no, pequeña pyme de Albelda, de Alberite, de Nalda, y hablas con ellos y te dicen que tienen un problema tremendo y que además, cuando decía el presidente de la CEPAR, es verdad, cuando les dicen que les van a suministrar la materia prima, antes firmaban previamente a un precio. Claro. Y a lo mejor les entregaban 6 meses después. Bueno, no llegaba a tanto, pero bueno. Ahora se lo retrasan como hasta los 8 meses y les cobrarán en función de cómo esté entonces la materia prima. O sea, ni se asegura el precio. Es que no pueden hacer ninguna previsión como empresa porque no saben lo que van a tener que cobrarles a sus clientes. Entonces yo sí que lo veo muy complejo. Dicen Desde los luego economistas, la empresa se está volviendo loca. Dicen los economistas que es un cuello de botella, que es que con parece el final de las restricciones y los impulsos económicos a las economías occidentales hay una gran demanda de productos y servicios y la gran fábrica del mundo, que decía José María, que es China, pues no da, que se reajustará. Veremos. Tiene toda la razón José María cuando dice, es verdad, es que Europa hemos cedido a China en tiempos a Taiwán, pero es que finalmente ha sido a China toda la fabricación de los componentes. Y eso es perder soberanía también. De la pieza genérica necesaria para desarrollar luego los chips, en Europa para que se desarrollen nuestras industrias. Claro, esa ha sido una equivocación. Pedro, ¿cuál es tu visión? Yo pienso que no va por ahí, pero en fin. A ver, ¿por dónde va? Hoy parece que soy el pupas. Bien, hay que discrepar. De eso a mí me parece que la sociedad mundial hoy está solamente para filósofos y sociólogos, para que estructuren nuevamente cómo movernos económicamente, socialmente, culturalmente, políticamente, todas las condiciones que queráis. Y creo que es mucho más profundo que lo que estamos diciendo. Si es un problema, si Europa puede, si no puede, si es Asia la que tiene la culpa, la deja de tener. Si llevamos en un momento determinado toda la fabricación a un determinado lugar del mundo y lo quitamos de otro. O sea, yo creo que no está ahí. Que también, eso es una causa, pero eso es una causa que es durante un momento y tiene una importancia. A mí me parece que lo que tenemos en realidad es mucho más profundo y yo desde luego no sé entrar ahí. Por eso digo que es para filósofos, para sociólogos, que estudien bien qué está pasando en la humanidad. Lo que sí tengo bastante claro, y probablemente confundido como casi siempre, es que el sistema capitalista, tal y como lo conocemos, se ha acabado. Ha hecho aguas y es cuestión de tiempo, nada más. No me digas si es un año, si es 500 años, no sé cuánto es, pero es cuestión de tiempo. La estructura económica que hemos creado en el mundo para una parte del mundo no tiene viabilidad. O sea, no podemos estar todos los días asumiendo cosas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, porque el propio sistema colapsa. Y además,
admitamos una cosa. El mundo no tiene para todos. Y eso es lo que los políticos hoy en día no son capaces de decirnos, no nos dicen la realidad. Nos están mintiendo las 28 horas del día, no las 24 horas del día. Nos mienten todos, de izquierdas, de derechas, de centro, de donde queráis. Es un problema estructural de la sociedad. O sea, además, hemos creado una sociedad que no tiene la capacidad de revisarse a sí misma, sino de exigir, exigir y exigir. Pero no qué tiene que aportar ella, como bien decías antes, qué puedo hacer yo. Y eso es uno de los problemas. Por eso vuelvo a repetir por tercera vez que es un problema mucho más de grandes filósofos y de grandes sociólogos para ver cómo estructuramos a este, no sé, iba a decir desastre, pero lo voy a quitar, ¿no? A esta situación en la que hemos llegado en el mundo capitalista, que como otros sistemas en su momento, tan interesantes como este, tan productivos y a lo mejor tan desarrollados o más, fracasaron. Y, o sea, es mucho más profundo que lo que estamos todos los días poniendo delante de la mesa. Y yo, de luego, me declaro que no tengo ninguna capacidad para analizar esa situación. Sí. Me declaro absolutamente inútil para analizar esa situación. Pues si me permitís, yo es que sigo pensando que el libre mercado, con todas las deficiencias, carencias, problemas que genera, sigue siendo un modelo de desarrollo y de economía. El mejor que hemos conocido hasta ahora. Que comparado con otros sistemas es que yo no veo parangón. No, pero si entonces, yo te digo, si yo no le veo, si el problema está ahí. Si el problema está los errores y mira, cuando teníamos desigualdades, pero bueno, cuando teníamos el sistema comunista, del que huíamos como de la peste, teníamos otro, que era el capitalista, en el que estamos viviendo y en el que yo vivo muy a gusto, ¿eh? O sea, no confundamos los términos. Una cosa es que yo cuestione, otra cosa es que diga, yo estoy muy a gusto con ello y admito las reglas del mercado capitalista, porque vivo en ella. Pero estoy cada día con más sensación de que esto se acaba, como se acabaron otros, punto. Bueno, José María, arroja un poco de optimismo. Yo no estoy a favor del capitalismo. Yo sí. Y no estoy a favor del capitalismo porque practico el humanismo cristiano. Luego tenía yo razón al principio. No, pero en este asunto. No, el humanismo cristiano se practica en todas las cosas globales. Y si no, no hay humanismo cristiano. Bueno, no puedo ir por partes. No nos enredemos en esto. No, pero es que, vamos, eso es un principio mínimo filosófico. No puedo ir por partes. O es o no es. Discrepo de tu principio. Vale. Y de que tenga, en el capitalismo, que lo que, según tu teoría, tiene que ser los filósofos, los sociólogos... Que tiene que ser, no. He dicho que son los que en este momento creo que tienen la capacidad para analizarlo y para estructurarlo. No que tengan que ser ellos el capitalismo. Yo no he dicho eso. Yo no creo... Yo no he dicho eso. Por Dios, ¿cómo voy a decir eso? He dicho que tienen o que pueden tener la capacidad que los demás no tenemos. Venga, vamos a dejar de explicar a José María su punto de vista. Llevo la mayor, pero no entro a rebatirla, a intentar rebatirla. Yo creo que el capitalismo como tal, digamos, es una doctrina que lo que busca, lo que al final lleva a cabo es la explotación de alguien por alguien, y eso desde luego no tiene nada que ver con los derechos humanos proclamados por la ONU, que no sé si se inspiran en el humanismo cristiano, pero sí en la defensa de los valores de la persona, y que en todo caso esta es una situación como las que han pasado montones de veces las economías nacionales, mucho más ahora, en donde la globalización no se puede evitar, lo diga un filósofo, lo diga un sociólogo, que está influyendo enormemente en el modelo económico de los países ricos, porque esta tertulia a los de Uganda no les interesa absolutamente nada. Es más, no solo no nos entienden porque hablamos castellano y hablamos ugandés, sino porque es que no saben de qué estamos hablando y de qué realidad estamos describiendo y analizando. Pero que lo he dicho yo hace 2 segundos. Bueno, no me importa que lo hayas dicho. Es que es el mundo capitalista, el otro mundo no existe. Pero que ahora estoy hablando no le interrumpa. Ahora estoy hablando yo. No le interrumpas. Yo creo que es una situación absolutamente momentánea que va a pervivir a lo mejor pues, 7, 8, 9 o 2 presupuestos. 2 presupuestos de la Unión Europea, por supuesto, en la que ya nos dice que no nos tenemos que preocupar tanto de la deuda, que es una manía que algunas veces tiene la gente, de la deuda, ni tampoco de la inflación, no nos tenemos que preocupar de ello. Tenemos que salir de ello cambiando el modelo productivo. Eso sí que hay que cambiar. Pero esto lo venimos oyendo, María José, ¿cuánto? Claro, bueno, décadas. Bueno, ¿verdad? pues es una asignatura sobre la que se puede seguir predicando diciendo que está suspendida, pero mantengámoslo como asignatura, no la quitemos, mantengámosla.
Yo creo que ese es el planteamiento más positivo que hay que llevar a cabo. Y luego reconocer, evidentemente, lo decía también antes Pepa, es que hemos dejado gran parte de la producción sin importarnos los derechos sociales y laborales del sudeste asiático, en que ellos lo produzcan porque lo producen mucho más barato. Evidentemente eso ha llevado a una dependencia del modelo económico del primer mundo, en el que no nos preocupamos por los derechos sociales del tercer mundo, pero sin embargo queremos seguir creciendo sobre la base de bajos salarios, no sé qué. Eso ya no puede ser. Pero al que cobra 900 euros, José María, y de repente le llega la factura de la luz... Sí, no, yo estoy de acuerdo. No, sí, eso es de acuerdo. O llenar el carro de la compra. O llenar el carro de la compra, o el depósito del coche. Por supuesto, claro, porque pues nos podemos ir de Uganda a Silicon Valley, pero... ¿Sabe lo que significan los 900 euros? Seguramente significa? Que ese señor es un señor de precario empleo, temporal y no sé qué. Eso es lo que hay que corregir. Eso es lo que también pretende la reforma de la ley laboral o la derogación de la ley laboral, como se quiera nominar. Eso es lo que pretende. Porque estamos creando unas... Si es que... Ahora, el salario mínimo interprofesional se protesta por 15 euros. 15 euros. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si la gente está cobrando 600 con contratos casi diarios y por horas. Eso no se puede permitir. Eso hay que ponerle. Por lo tanto, yo no creo en el libre mercado como tal libre mercado. Me parece que el libre mercado tiene una serie de condiciones económicas, pero que deben ser claramente moderadas por la visión social de defensa de los derechos de la persona y de los derechos humanos de responsabilidad que todo el mundo tenemos respecto del que nos rodea. Es absurdo crear un mundo de riqueza rodeado de pobres, porque al final los pobres se terminarán levantando en armas. Pues ¿cómo no lo van a hacer? Y regresando al asunto del desabastecimiento y de las materias primas... El desabastecimiento tiene que ver, desde luego es durísimo. Pero fíjate, uno de los elementos que están en los foros económicos se están diciendo es que estamos todavía padeciendo lo de Suez, de aquel que embarrancó, lo de Suez. Pero es que también sucede una cosa, viene un barco contenedor que lleva 20.000, yo qué sé, 200.000 toneladas de mercancías y de pronto hay uno de los operarios con COVID y se paraliza el barco. Eso es una situación evidentemente que es durísima, pero que yo diría pensar que es momentánea. Es decir, hombre, hasta que se establezca si lo tiene, hasta que se cure o lo que fuera. Evidentemente eso sí, pero fundamentalmente es la dependencia. Yo el otro día copié una frase, dice, para hacer una lavadora tenemos proveedores en España, en Marruecos, en Polonia, en Turquía, en China, en Japón y en México. ¿Y si hace falta chips? Taiwán. Pero yo pensé que se hacían en los talleres las lavadoras. Esa es la dependencia que tenemos. Ese modelo no puede seguir. No puede seguir porque nos hemos apoyado en las deficiencias económicas del tercer mundo para nosotros vivir pues bastante bien. Pues que lo tenemos que dejar aquí, con la sensación de que en el fondo estáis más de acuerdo los tres de lo que parece en esta cuestión. Pero es una pena que temas de esto luego no puedan tener. Esto es la tele, Pedro, esta es la televisión, tiempo limitado, justo, hay que dar paso a la publicidad, hay que seguir con otros contenidos. Estoy de acuerdo, Carlos. Es así, es así. Pero es que es una pena que algunas cosas no se puedan rebatir. María José, gracias, por este ratito de televisión. Si nos llaman enseguida para la de la gripe o llamamos, pedimos cita y estaremos, ¿no? Ahí estaremos. José María, ya te has... Yo ya tengo la cita. O sea, que estás aquí perfectamente inmunizado de todo. Y Pedro, un placer como siempre. Igualmente, gracias por tus comentarios y por tu visión siempre crítica de la actualidad y haciendo que las tertulias sean vivas y con debate y con discrepancia. Nos vamos, pero les dejamos con una entrevista que tenemos ya aquí lista en plató, con un actor destacado de la actualidad riojana también, muy de actualidad y conectando con los asuntos que hemos hablado hoy. No se lo pierdan. Lo dicho, estamos con entrevista ya aquí en La Rioja Directo, en el cierre del programa, y saludamos a alguien que ha sido protagonista y lo va a seguir siendo durante los próximos años. Lo ha sido recientemente por su reelección al frente de UGT en nuestra comunidad. Jesús Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por revalidar esa gran responsabilidad en un momento especialmente convulso. Dicen los sindicalistas
que no hay ningún momento tranquilo, ¿no? Pero en cuanto al ámbito laboral, social, como dicen también los expertos y los sociólogos, estamos en un momento líquido, todo pasa muy rápido, todo es extraordinariamente confuso. Enhorabuena, y ese es el tiempo que tenemos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Cierto que vivimos tiempos complicados, sobre todo porque las consecuencias de la pandemia son un hecho manifiesto, tanto en el ámbito económico como social. E indudablemente esta es una preocupación, que lo es de las organizaciones sindicales, pero que lo es de toda la sociedad. Es un triunfo de todos y de todas que hayamos conseguido no superar la enfermedad, pero sí superar aquellos momentos más convulsos, y sobre todo que con la generalización de las vacunas hayamos podido tener la seguridad de que vamos a encarar el futuro con la seguridad, al menos desde el punto de vista sanitario, que dan estas vacunas. Pero indudablemente, como tú trasladabas, hay cuestiones, sobre todo en el ámbito laboral, que nos preocupan especialmente, que nos van a obligar a las organizaciones sindicales a un trabajo arduo durante los próximos meses, y para ello vamos a trabajar, sobre todo para que las reformas que necesita nuestro país y nuestra región sean una realidad, pero también para cómo combatir estas consecuencias que aludía antes en el ámbito económico y social. Ahora entramos en esos detalles. Estamos viendo imágenes del Congreso, ahí las tenemos. ¿Cómo fue ese encuentro con los militantes, con los delegados, con también Pepe Álvarez? ¿Cómo es ese...? Claro, al final es un examen, ¿no?, a la confianza y a la gestión de alguien como usted. Pues efectivamente es un momento especial para nosotros que abordamos cada 4 años, en el que los delegados y delegadas de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores tienen que valorar la gestión de la Comisión Ejecutiva que finaliza el mandato, pero sobre todo tienen que decidir sobre los retos y desafíos que tiene que abordar el sindicato en estos próximos 4 años, tienen que marcar la hoja de ruta de la UGT para este nuevo mandato y tienen que elegir a un nuevo equipo de dirección, en este caso que yo encabezo. Ahí está, y evidentemente 74,11, bien, notable alto. Y evidentemente, desde el punto de vista del respaldo conseguido en este Congreso, pues es una satisfacción enorme para mí, un respaldo amplio, el de la mayoría de la organización, que nos da esa fuerza necesaria para abordar estos retos que comentaba y sobre todo cómo aportar soluciones a los problemas concretos que tiene la clase trabajadora. ¿Cuáles son esos problemas concretos? ¿Cómo está ahora mismo el tejido empresarial y laboral de nuestra comunidad? ¿Cuáles son los puntos urgentes que tiene usted sobre la mesa en el sindicato para decir esto es lo importante y a esto vamos los próximos años? Bueno, yo creo que lo comentaba el día del Congreso y así lo trasladé públicamente, que 2 son los elementos para mí fundamentales que tenemos que abordar. Uno que tiene que ver con la negociación colectiva. Para nosotros es inasumible que haya convenios en nuestra región que lleven paralizados desde hace más de 10 años. Ya tenemos los ejemplos del sector de comercio y el sector agropecuario, y yo hacía un llamamiento a la patronal a reactivar estas mesas de negociación, a modernizar estos convenios colectivos, porque no nos podemos permitir el lujo de que estos convenios lleven paralizados tantísimo tiempo y sobre todo no se actualicen esas condiciones de trabajo y no se atiendan las nuevas necesidades que han surgido en los últimos años. Y el segundo elemento para mí más importante que tendrá que abordar nuestro sindicato en los próximos meses tiene que ver con el marco de relaciones laborales y tiene que ver con el diálogo social. Se han producido avances significativos en estos 2 años de legislatura, tanto en el ámbito nacional como regional, pero cuando hablamos de las cuestiones que afectan al marco normativo del mundo del trabajo, pues es indudable que hay retos y desafíos que tenemos que abordar y es de actualidad en estos días. Lo hemos hablado ahora en la tertulia, sí, la derogación de la reforma laboral. ¿Cuál es su postura? El salario mínimo interprofesional también está sobre la mesa. ¿Qué opinan desde el sindicato? Pues como decía, indudablemente esos son los retos y desafíos que tenemos que afrontar. Si hablamos del salario mínimo interprofesional, pues se ha producido un avance que nosotros valoramos positivamente en estos 2 últimos años. Seguramente nos hubiera gustado que en este año 2021 ese incremento hubiera sido mayor,
pero creemos que hay tiempo más que suficiente para alcanzar el objetivo que perseguimos, que es que este salario mínimo alcance el 60% del salario medio de nuestro país a lo largo de la legislatura. Ese será el mejor plan de reactivación del consumo que podemos poner en marcha y ese va a ser nuestro objetivo en los próximos meses. Y si hablamos de la reforma laboral... ¿Qué cifra es ese 60% que ustedes la tienen seguro calculada? Sí, indudablemente dependerá del momento en el que finalice la legislatura, pero nosotros estamos hablando en torno a 1.060 euros. Eso es. Y esa es la cifra que aspiramos conseguir, porque, como decía, estamos hablando de sectores muy precarizados, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que se han revelado como esenciales en la pandemia y no le podemos pagar con esta moneda. Tenemos que dignificar sus condiciones y, sobre todo, como decía, esto permitirá una reactivación del consumo y un relanzamiento de la economía en estos próximos meses. Si hablamos de la reforma laboral, pues es indudable que esto es de actualidad en estos días y nosotros aquí que tenemos una posición muy exigente. Nosotros creemos que hay que llamar a las cosas por su nombre. Nosotros queremos una modernización del mercado de trabajo y ahí están las mesas de negociación abiertas con el Gobierno, pero nosotros lo que queremos claramente es la derogación de la reforma laboral del año 2013, al menos en aquellos aspectos que ya estaban acordados incluso en un momento dado, antes de la pandemia, con la patronal y que tienen que ver con la ultraactividad de los convenios colectivos, que tienen que ver con la prioridad aplicativa del convenio de empresa, que tienen que ver cómo abordamos la causalización de los despidos y sobre todo cómo impedimos que cada día sea más fácil y más barato poder despedir en nuestro país. Claro. Y nosotros creemos que estos elementos son los que fundamentalmente hay que corregir. Podemos hablar también de contratación, podemos hablar también de otros ámbitos que preocupan especialmente al Gobierno y también a la Unión Europea, pero estos elementos creemos que tendrían que haber sido corregidos ya. Ya sabe que los empresarios, Garamendi dice que si vamos por ahí se destruirá empleo. Nosotros, por supuesto, negamos la mayor y indudablemente las consecuencias de la reforma laboral ahí han estado. En el año 2008, cuando sufrimos la crisis tan importante por la que atravesó nuestro país, pero toda la Unión Europea, esa reforma laboral lo que posibilitó es que fuera, como decía antes, más fácil y más barato despedir. Sí, se lo decía también por el salario mínimo. Esa reforma laboral no consiguió el objetivo que perseguía y es indudable que desde ese punto de vista tenemos que corregirla. Y si hablamos del salario mínimo, hay estudios que ponen de manifiesto que este incremento del salario mínimo no provoca una destrucción de empleo. De hecho, el último incremento del salario mínimo interprofesional permitió la creación de empleo y el crecimiento de las empresas, con lo cual nosotros no podemos estar de acuerdo con esta afirmación. Un par de cuestiones, se nos pasa volando el tiempo, señor Izquierdo, pero sí que hay que reflexionar acerca del papel también de los sindicatos durante este tiempo de pandemia. Ha habido ciudadanos que dicen, bueno, pues están desaparecidos, estamos con los ERTEs, estamos en una situación extraordinariamente precaria. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde, usted ha recibido esa crítica, la acoge con responsabilidad, la rebate también de forma categórica? ¿Cuál es su sensación? Bueno, pues yo diría que los sindicatos han estado donde han estado siempre, atendiendo a los trabajadores y trabajadoras allá donde existía una necesidad, y yo creo que los miles de delegados y delegadas de nuestras organizaciones, en este caso de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, han estado en los centros de trabajo, dando respuesta a esos más de 4.000 expedientes de regulación de empleo que se han presentado en nuestra región, que han afectado a casi 30.000 trabajadores y trabajadoras riojanos, y los sindicatos, en especial el mío, han estado dando ahí respuesta a las demandas y a las exigencias de aquellos a los que representamos. Pero es que los sindicatos en estos meses de pandemia también hemos estado en la calle. Y yo quiero recordar a toda la audiencia que bajo el lema Ahora sí toca nos hemos estado manifestando todos los meses hasta que hemos conseguido dos elementos que para nosotros eran vitales y que comentábamos antes, que tienen que ver con el incremento del salario mínimo interprofesional y con el compromiso que ha adquirido el Gobierno para incrementarlo en los próximos años, y sobre todo con esa derogación de la reforma de las pensiones, esa derogación de la reforma del año 2013 que puso en marcha el Partido Popular, en dos elementos que para nosotros eran imprescindibles. Uno que tenía que ver con esa revalorización de las pensiones conforme al IPC, que también hemos conseguido,
Y el segundo elemento, esa eliminación de ese factor de sostenibilidad que iba a provocar que las pensiones se redujeran en los próximos años en torno a un 30%. Es cierto que esta mesa de diálogo sigue abierta con el Gobierno, pero como decía, los sindicatos hemos estado donde siempre, en la calle fundamentalmente. Terminamos y precisamente con esa reflexión. ¿Cómo son sus relaciones, las del sindicato, las suyas personales también con el Ejecutivo riojano y con la patronal? Que están ahí siempre los tres actores sociales obligados a entenderse o por lo menos a reunirse, a verse, a hablar y a discutir. ¿Cómo son sus relaciones? ¿Cómo piensa que van a ser también en este próximo mandato? Pues tanto con el Gobierno como con la patronal yo espero que puedan ser como han sido hasta ahora. Nuestros colegas de la patronal compartimos con ellos espacios fundamentalmente en el Consejo de Diálogo Social que nos ha permitido entendernos en los últimos años y ahí están los acuerdos a los que hemos llegado en materia de infraestructuras, en materia de formación, en materia de empleo o en materia económica, y el último acuerdo para la reconstrucción económica y social es el que permitió que proteger a las empresas, proteger a la economía, pero también proteger a los trabajadores, y eso ha sido fruto de una relación cordial y fluida que mantenemos con la patronal. Y con el Gobierno, y en especial con la presidenta del Gobierno, pues esperamos que esta relación también de cercanía se pueda mantener durante los próximos años. ¿Qué duda cabe que ¿Hay buen feeling? Pues yo creo que sí, habría que preguntarle en este caso a la presidenta y al Gobierno, pero yo creo que sí, sobre todo porque hace 2 años, cuando este Gobierno tomó posesión, este Gobierno progresista formado por 2 partidos de coalición, tenía que dar respuesta a demandas que lo son de toda la ciudadanía, pero en especial de la clase trabajadora y de las organizaciones sindicales. Y yo creo que en cierta medida se ha dado respuesta a estas demandas de las organizaciones sindicales en lo que tiene que ver fundamentalmente con el reforzamiento de los servicios públicos, en lo que tiene que ver también con la igualdad, o por ejemplo cómo combatir la siniestralidad en nuestra región. Seguramente que algunos avances no se producen a la velocidad que a nosotros nos gustaría, pero yo creo que esta relación cercana y fluida, también en este caso con el Gobierno, esperamos que se mantenga en los próximos años. Pues Jesús Izquierdo, le agradecemos mucho este ratito con los espectadores de TVR y de verdad que su próximo mandato sea bueno, sea fructífero, será positivo para nuestra comunidad y, como decíamos, se prevé que también estos años van a ser intensos de trabajo para todos. Gracias y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Y nosotros dejamos ya aquí este tiempo de televisión, acaba La Rioja Directo, pero saben que continúa toda la programación como siempre con nuestros servicios informativos a través de la página web, también en redes sociales, en la televisión de los riojanos. Gobierno de La Rioja.